nombre es Nelcy Vanessa Rodríguez Puentes y hoy vamos a hablar sobre la seguridad internacional. La seguridad internacional es un tema complejo y multifacético, que engloba una amplia gama de preocupaciones y desafíos. En esencia, se trata de la protección y promoción de la seguridad en el ámbito internacional, con el objetivo de prevenir conflictos, garantizar la estabilidad y proteger a las personas de las amenazas a su seguridad. La visión clásica de la seguridad internacional se refiere a un enfoque que se desarrolló en la Guerra Fría y se centraba en la amenaza de la guerra nuclear entre superpotencias. La seguridad se entendía como la capacidad de un Estado para protegerse de las amenazas militares externas, y se consideraba que esta seguridad se conseguía mediante el equilibrio de poder y la disuasión nuclear. En este enfoque, la seguridad internacional se veía como un asunto de alta política, que requería la implicación del Estado y de los líderes políticos y militares. Se consideraba que las amenazas a la seguridad provenían principalmente de otros estados, y que la prevención de la guerra era el objetivo principal de la política de seguridad. Este enfoque también se centraba en la defensa de los intereses nacionales y en la protección de la soberanía del Estado, y se consideraba que la intervención militar era a menudo necesaria para garantizar la seguridad nacional. La visión clásica de la seguridad internacional también se caracterizó por un enfoque centrado en el Estado-nación. Karl von Clausewitz fue un importante teórico militar prusiano del siglo XIX. Aunque no desarrolló un marco teórico específico de la seguridad internacional, su obra de la guerra ha sido muy influyente en la formulación de estrategias militares y políticos de la seguridad en el ámbito internacional. En su obra, Clausewitz sostiene que la guerra es una extensión de la política por otros medios y que el objetivo de la guerra es imponer la voluntad del Estado enemigo. En este sentido, los objetivos políticos y estratégicos deben guiar la planificación y ejecución de las operaciones militares. Además, Clausewitz señala la importancia de la unidad de esfuerzos en la guerra, tanto en el plano militar como en el político y el diplomático. Asimismo, destaca la necesidad de adaptarse constantemente a las circunstancias cambiantes del conflicto y de mantener un equilibrio entre la fuerza y la moderación en la conducta de la guerra. Los planteamientos de Clausewitz sobre la guerra y la estrategia militar han sido muy influyentes en la formulación de políticas de seguridad y en la comprensión de las relaciones internacionales y los conflictos armados. Entre sus principales planteamientos de la seguridad se encuentran los siguientes: la guerra como continuación de la política por otros medios. Clausewitz argumentaba que la guerra era un instrumento político y que por lo tanto la seguridad debía entenderse en el contexto más amplio de la política nacional y de las relaciones internacionales. El segundo planteamiento principal es la importancia del objetivo político. Para Clausewitz, el objetivo político era el factor más importante de la guerra y de la seguridad nacional. La estrategia militar debía estar diseñada para lograr este objetivo político. El tercero es la importancia del equilibrio de poder. Clausewitz creía que el equilibrio de poder entre los estados era fundamental para la seguridad internacional. Si un estado se volvía demasiado poderoso, podría amenazar la seguridad de los otros estados y debía ser contenido. El cuarto es la necesidad de adaptarse a las condiciones cambiantes. Clausewitz sostenía que la estrategia militar debía adaptarse a las condiciones cambiantes del campo de batalla y de la política internacional. La improvisación y la flexibilidad eran claves para lograr la victoria. La quinta y última es la importancia de la inteligencia. Clausewitz consideraba que la inteligencia era esencial para la planificación y la ejecución de la estrategia militar. La recopilación y el análisis de información eran fundamentales para la toma de decisiones tácticas y estratégicas. En resumen, los planteamientos de Clausewitz sobre la seguridad destacan la importancia de la política y el equilibrio de poder, el objetivo político, la adaptación y la inteligencia en la estrategia militar y la seguridad nacional. La teórica británica Mary Kaldor ha propuesto una discusión entre las viejas guerras y las nuevas guerras en su libro Nuevas guerras, violencia organizada en la era global. Según Kaldor, las principales diferencias entre las viejas y las nuevas guerras son las siguientes. Como primero tenemos las causas. Las viejas guerras eran principalmente conflictos entre estados que competían por el poder y los recursos. Las nuevas guerras son conflictos que se desarrollan dentro de los estados y se originan en la lucha por el control de territorios, recursos y poblaciones. Como segundo tenemos los actores. En las viejas guerras, los actores principales
eran los estados y los ejércitos. En las nuevas guerras, los actores principales son los grupos armados no estatales como milicias, grupos paramilitares y organizaciones criminales. Como tercero tenemos las estrategias. En las viejas guerras, las estrategias militares se centraban en la conquista y el control territorial. En las nuevas guerras, las estrategias se centran en la destrucción de la infraestructura civil y la violencia contra la población civil, para desestabilizar al gobierno y obtener beneficios económicos. Como cuarto tenemos el financiamiento. En las viejas guerras, los estados financiaban sus conflictos mediante presupuestos militares y la recaudación de impuestos. En las nuevas guerras, los grupos armados no estatales obtienen sus recursos a través de actividades ilegales como el tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro. Como quinto y último tenemos la tecnología. En las viejas guerras, la tecnología militar era factor determinante en la victoria o la derrota. En las nuevas guerras, la tecnología es menos importante que la capacidad de los grupos armados para obtener recursos y apoyo político. Kaldor argumenta que estas diferencias están transformando la naturaleza de la guerra y que las respuestas tradicionales basadas en la fuerza militar son cada vez menos efectivas en la lucha contra las nuevas guerras. Ahora pasemos a hablar de la diferencia entre guerra y conflicto armado. Aunque los términos guerra y conflicto armado a menudo se usan indistintamente, hay una diferencia legal importante entre ellos. Un conflicto armado es un enfrentamiento entre dos o más grupos armados, ya sea entre estados o entre un estado y un grupo armado no estatal. Los conflictos armados pueden ser internacionales, cuando ocurre entre dos o más estados, o no internacionales, cuando ocurren dentro de un estado entre el gobierno y un grupo armado no estatal o entre diferentes grupos armados no estatales. Los conflictos armados no internacionales también se conocen como conflictos armados internos o guerras civiles. Por otro lado, una guerra es un conflicto armado sostenido entre dos o más estados. La guerra se considera la forma más extrema de conflicto armado y generalmente implica una movilización masiva de recursos y personal militar de los estados involucrados. La diferencia legal es importante porque el derecho internacional humanitario se aplica a los conflictos armados, ya sean internacionales o no internacionales, mientras la ley de la guerra, jus ad bellum, se aplica solo a las guerras. El derecho internacional humanitario establece reglas para la protección de las personas que no participan directamente en las hostilidades, como civiles, prisioneros de guerra, así como limitar los medios y métodos de guerra. El jus ad bellum, por otro lado, establece las condiciones legales para que un Estado declare la guerra y use la fuerza militar contra otro Estado. ¿Ustedes se han preguntado cuáles son los tipos de conflicto armado según el derecho internacional humanitario? Según el derecho internacional humanitario, existen dos tipos de conflictos armados: los conflictos armados internacionales y los conflictos armados no internacionales. El primero, conflictos armados internacionales, se refiere a los enfrentamientos armados entre dos o más estados. El derecho internacional humanitario se aplica automáticamente a los conflictos armados internacionales. En este tipo de conflictos, los estados son los actores principales. Las leyes de la guerra regulan las relaciones entre los estados en conflicto. El objetivo principal del derecho internacional humanitario en los conflictos armados internacionales es proteger a los civiles y a las personas que no participan directamente en las hostilidades, así como limitar los medios y métodos de la guerra. El segundo es conflictos armados no internacionales, también conocidos como conflictos armados internos. Se refiere a los enfrentamientos armados que tienen lugar dentro de un estado entre las fuerzas armadas del gobierno y uno o más grupos armados no estatales. Entre estos grupos armados no estatales, el derecho internacional humanitario se aplica a los conflictos armados no internacionales cuando la situación alcanza un umbral de intensidad determinado. En estos conflictos, el principal objetivo del derecho internacional humanitario es proteger a las personas que no participan directamente en las hostilidades como civiles, limitar los medios y métodos de guerra. Es importante destacar que el derecho internacional humanitario también se aplica a otros tipos de conflictos armados como los conflictos de liberación nacional, los conflictos armados entre las fuerzas de mantenimiento de paz y grupos armados y los conflictos armados que tienen lugar en el mar o en espacio aéreo. ¿Se han preguntado cuál es el origen de los conflictos?
Según Paul Collier, un economista y experto en desarrollo internacional, ha propuesto una teoría sobre el origen de los conflictos en su libro The Bottom Billion Why the Poorest Countries Are Fighting and What Can Be Done About It. Según Collier, los conflictos son principalmente causados por la combinación de tres factores: la avaricia, el poder y la exclusión. Primero, la avaricia se refiere a la lucha por controlar y explotar los recursos naturales como el petróleo, el diamante, el oro, el cobre, entre otros, que se encuentran en países en desarrollo. Esta lucha por el control de los recursos puede desencadenar conflictos violentos. El poder se refiere al deseo de controlar y mantener el poder político y económico a cualquier costo. Los líderes políticos y militares a menudo están dispuestos a recurrir a la violencia para mantener su control sobre el país. 3. La exclusión. La exclusión se refiere a la discriminación y marginación de ciertos grupos de la sociedad, como grupos étnicos o religiosos que se sienten excluidos de la vida política y económica del país. La exclusión puede provocar resentimiento y frustración y en algunos casos puede desencadenar conflictos violentos. Collier argumenta que estos factores a menudo se combinan en diferentes formas y magnitudes para desencadenar conflictos. Además, sostiene que los países más propensos a sufrir conflictos son aquellos que tienen instituciones políticas y económicas débiles y que son atrapados en la trampa de la pobreza. La seguridad humana es un enfoque de la seguridad internacional que se centra en la protección y promoción de las personas y sus derechos fundamentales, en lugar de enfocarse únicamente en la protección del Estado o de sus intereses nacionales. Este enfoque se basa en la idea de la seguridad no se limita a la protección de las fronteras y defensa militar, sino que abarca una amplia gama de amenazas y desafíos, incluyendo la pobreza, la desigualdad, la violencia, el terrorismo, la delincuencia, los desastres naturales y la degradación ambiental, en lugar de centrarse únicamente en las amenazas de la seguridad militar. La seguridad humana se enfoca en las amenazas a la seguridad de las personas, incluyendo los riesgos a su salud, su bienestar económico, social, su seguridad personal y su libertad. En este sentido, la seguridad humana busca garantizar la protección y promoción de los derechos humanos, el desarrollo humano sostenible, la justicia social y la paz duradera. Se trata de un enfoque holístico e integrado que reconoce la interconexión entre los diferentes ámbitos de la seguridad y la necesidad de abordar las causas profundas de los conflictos y las amenazas a la seguridad. ¿Cuáles son las dimensiones de la seguridad humana? La seguridad internacional es un enfoque que se centra en la seguridad de los estados y en las amenazas externas a su soberanía. Sin embargo, algunos expertos han tratado de aplicar el concepto de la seguridad humana a la seguridad internacional, reconociendo que las amenazas a la seguridad humana pueden tener implicaciones internacionales. Algunas de las dimensiones de la seguridad humana, según el enfoque de la seguridad internacional, pueden incluir: seguridad militar se refiere a la protección contra amenazas militares externas, incluyendo la guerra y la proliferación de armas de distribución masiva. Segundo, seguridad política se refiere a la protección contra la violencia política, la inestabilidad y la falta de democracia y derechos humanos. Como tercero tenemos la seguridad económica. Se refiere a la protección contra la pobreza, la inseguridad laboral, la falta de acceso a los recursos y la desigualdad económica. Como cuarto tenemos la seguridad energética. Se refiere a la protección contra la interrupción de suministro de energía y los riesgos asociados con la producción y distribución, uso de los recursos energéticos. Como quinto tenemos la seguridad ambiental. Se refiere a la protección contra los riesgos ambientales como el cambio climático, la contaminación y la degradación del medio ambiente. Como sexto tenemos la seguridad sanitaria. Se refiere a la salud, protección contra los riesgos de salud como las enfermedades infecciosas y las pandemias. Es importante tener en cuenta que estas dimensiones pueden variar según el enfoque y la perspectiva utilizada, y que la seguridad humana en el ámbito internacional sigue siendo un concepto controvertido y debatido. El concepto de seguridad humana ha recibido críticas por parte de algunos expertos en seguridad internacional, principalmente por las siguientes razones. Primero, falta de definición clara. A menudo se critica que la seguridad humana es un concepto vago y mal definido, a lo que dificulta su aplicación práctica.
Algunos argumentan que la seguridad humana es demasiado amplia y abarca demasiados aspectos de la vida humana, lo que hace que sea difícil definir y medir. 2. Dificultades prácticas. La seguridad humana también ha sido criticada por su falta de aplicabilidad en la práctica. Algunos expertos argumentan que la seguridad humana es un concepto demasiado amplio y abstracto para ser útil en la toma de decisiones políticas concretas. Otros argumentan que la seguridad humana es un enfoque demasiado centrado en el individuo y que no tiene en cuenta los intereses de la sociedad en conjunto. Como tercero tenemos la falta de atención a las amenazas tradicionales de la seguridad. La seguridad humana a menudo se enfoca en amenazas no tradicionales, como la pobreza, la enfermedad, la falta de educación. Sin embargo, algunos críticos argumentan que esto puede llevar a una falta de atención a las amenazas más tradicionales de la seguridad, como la guerra y el terrorismo. Como cuarto tenemos potencia para investigación extrema. Algunos críticos argumentan que la seguridad humana puede ser utilizada como justificación para la intervención externa en los asuntos internos de otros países. Al enfatizar la importancia de la seguridad humana, los actores internacionales pueden justificar la intervención en nombre de la protección de los derechos humanos o la seguridad de la población. Esto ha llevado a preocupaciones sobre la soberanía de los estados y la posibilidad de que la seguridad humana sea utilizada como una herramienta para la expansión del poder internacional. En resumen, mientras que el concepto de seguridad humana ha sido ampliamente adoptado y definido por muchos expertos en seguridad internacional, también ha sido objeto de críticas por falta de su definición clara, dificultades prácticas, falta de atención a las amenazas tradicionales de la seguridad y potencial para la intervención externa. En conclusión, la seguridad internacional es un tema crítico y complejo que aborda una amplia gama de desafíos y preocupaciones.